Buenas, mi nombre es Cristian Felipe Espejo Garavito y voy a exponer sobre la videoaula propuesta como actividad para el curso de Sensórica sobre la lectura de instrumentación electrónica y técnicas de medida. Primero, ¿qué es la instrumentación electrónica? Si la instrumentación electrónica pues hace referencia a la aplicación de componentes electrónicos físicos o en general recursos electrónicos para la medición de magnitudes del mundo real, ya sean físicas, químicas o en general de cualquier índole, siempre y cuando se puedan usar pues, estos sistemas electrónicos para cuantificar o observar de alguna manera la variable. Se definen más que todo en usos en aspectos principales que quieren, principalmente son la instrumentación de medida, que solo incluye la recolección e interpretación en algunos casos de datos, mientras que la instrumentación de control ya integra no solo sistemas de sensores, sino también de actuadores para cambiar o mantener las condiciones del sistema que se está evaluando. Ok, entonces en los procesos de medición se deben conseguir siempre cumplir con ciertos parámetros, más que todo. En este caso tenemos la comparación con estándares, los resultados objetivos y los estándares reconocidos. La comparación con estándares se refiere en sí a pues, obtener información a partir del mensurando, que es el parámetro físico que se está intentando medir. Además de esto, los resultados no deben variar a partir del observador, lo que significa que si el sistema o el aparato de implementación está bien montado y bien calibrado, cualquier persona podría leer o utilizar el aparato y debería seguir obteniendo los mismos resultados. Y pues estos resultados deberían ser constantes si las condiciones del experimento se repiten utilizando el mismo sistema de implementación. Y para muchas de estas mediciones se debe seguir un marco normativo o cierto tipo de reglas hasta cierto punto, en el que podemos hablar de los estándares formados por la ISO o la BIPM, que respectivamente son la Organización Internacional de Normalización y la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Entonces, esta es la estructura general del sistema de medida, la cual me va a incluir una magnitud a medir, un transductor, un aparato que se encarga del acondicionamiento de la señal, un paso que me va a incluir un procesado y una presentación o un display que se va a hacer posteriormente con los datos. Entonces, ¿qué son este tipo de componentes más a fondo? Principalmente los transductores son en sí la pieza o el recurso electrónico que va a convertir una magnitud física en una señal eléctrica. Puede ser un sensor o un grupo de circuitos o un material que tiene cierta interacción específica que va a llegar a generar algún tipo de señal eléctrica medible con el aparato. Pues una vez se ha convertido la señal física o la variable física en señal eléctrica por medio del transductor, se pasa al acondicionamiento de señal, que ya es otra parte, también con recursos electrónicos, que se utiliza para mejorar la calidad de la señal, mediante más que todo procesos como lo que es la amplificación, el ajuste de la onda, el filtrado o en algunos casos la linearización de los datos, para que sea procesable o más fácil de procesar el tipo de datos que se está recaudando. Pues tenemos lo que es el procesamiento, que ya es el análisis por medio del computador de la señal ya acondicionada. Y es en este punto muchas veces que se ejerce la digitalización de los datos, que ayuda a facilitar a veces la extracción de información buscada o también va a ayudar a la hora de procesarlo por computadores o de presentarlo por computadores, que es precisamente ya el último paso en el que en la presentación se utiliza alguna pantalla del computador, algún tipo de display, para exponer los datos obtenidos y ya procesados de acuerdo a su relevancia. Y en este caso se pueden organizar de distintas maneras para hacer que sea más fácil verlos, como en tablas, en gráficas, en histogramas, entre otros, para ayudar al operador o al observador a entender mejor el tipo de datos que se están trabajando y cuáles fueron los resultados de las mediciones en sí. Entonces, la clasificación de los sistemas de medida. Tenemos en este caso tres tipos principales de sistemas o instrumentos que se mencionan, que son los instrumentos de propósito general, los de adquisición de datos y los instrumentos virtuales. Pues un instrumento de propósito de general puede ser en sí un voltímetro, un osciloscopio, un aparato en físico, que es un dispositivo independiente por sí propio, tiene que cumplir esta condición. Pues tiene varios circuitos por dentro, pero el aparato en sí es independiente. Y también
cumple la condición de que tiene funciones que son definidas por el fabricante. Esto significa que cualquier tipo de variable de resistencia o de posible error que tenga en parte el sistema, la medición del sistema, va a depender mucho de lo que diga el fabricante sobre el tipo de herramienta de medición o de otro propósito que estemos usando. Esto significa que este tipo de comportamientos van a ser rígidos y van a depender totalmente de lo que haya especificado el fabricante respecto al producto. Por lo tanto, se deben tener en cuenta los cálculos y los análisis de los datos. Los sistemas de adquisición de datos son principalmente basados en computadores portátiles o en algún tipo de computador que permiten precisamente usar instrumentos como las tarjetas internas que se conectan, que siguen siendo independientes, se conectan a otros por buses o por sistemas de cables en general que les ayudan a transmitir los datos. En el caso de sistemas que tienen alta densidad de canales, se van a utilizar ya sistemas modulares como el de PXI y PXI. Los instrumentos virtuales hacen más que todo referencia a software, lo conoce la gente mayormente, pero en sí son una combinación de hardware y software, normalmente relacionadas a los computadores, ya que son el caso más común de aplicación. En este caso tenemos aplicaciones como LabVIEW o MATLAB, que hasta cierto punto utilizan códigos y programaciones propias del computador para emular o, en algunos casos, sustituir el funcionamiento de una herramienta en física. Entonces es mucho más compacto, más simple y se aprovechan las capacidades del computador para obtener teóricamente los mismos resultados que se obtendrían con un instrumento real, un instrumento físico. Aunque en algunos casos sí sigue siendo más conveniente el uso de instrumentos físicos si se tiene que ver con confiabilidad de datos o robustez. Cabe destacar que los instrumentos virtuales son el total opuesto en cuanto a los físicos, en cuanto a que no tienen realmente variables o funciones definidas por el fabricante, sino que muchas de sus funciones, como se deben al código, son altamente programables y personalizables por el usuario. Entonces, las características estadísticas principales en sí son el tipo de características que presenta el sistema cuando las variables cambian eh, o lentamente o se mantienen dentro de unos rangos o presentan ciertos comportamientos. En este caso tenemos la exactitud y precisión o fidelidad, que exactitud y precisión no son lo mismo. Normalmente para una buena exactitud se requiere una buena precisión, pero la precisión no necesariamente involucra la exactitud. ¿Por qué? Porque la exactitud tiene que ver en sí entre qué tan cercano son los resultados o qué tan cercanos son las lecturas al valor verdadero. Mientras que la precisión está más por el lado de la capacidad de repetir eh, los mismos valores bajo las mismas condiciones de manera independiente hacia el valor es real. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados de un experimento de una medición se pueden repetir muchas veces, pero puede que el valor real del experimento no esté incluido dentro del rango de la fidelidad, por lo cual se deben combinar ambas precisión y exactitud para generar resultados confiables en estos casos. Entonces, lo que es la sensibilidad son los pequeños cambios bueno, en la entrada, variaciones de entrada más que todo, y vienen relacionadas directamente a lo que se considera la pendiente de la curva de calibración. La linealidad es en sí el grado en que la curva de calibración que se considera dentro de este tipo de medidas se aproxima a la recta. En sí esto quiere decir que si tengo una curva de datos calibrados que arrojan experimentos sobre el comportamiento de un sensor o un sistema de medición, yo puedo acercar esto a una recta e intentar predecir de manera lineal cuál es el comportamiento de la variable a lo largo del tiempo o respecto a otra variable. Tenemos también la histéresis, que en sí es la diferencia en la salida eh, para la entrada dependiendo del aumento o la disminución, y pues que en sí se toma muchas veces respecto a lo largo de la historia o a lo largo del tiempo para sacar este tipo de valores. Y la resolución, que hace referencia al paso, salto mínimo o al cambio mínimo que es capaz de detectar el circuito de implementación y que pues puede llegarse a limitar por el ruido de fondo. Aquí en esta diapositiva vemos ya lo que son algunas fórmulas, como lo que son las fórmulas para exactitud, incluyendo los distintos tipos de errores, en error absoluto y en errores porcentuales, que se toman en cuenta la fórmula de la sensibilidad, que se toma respecto a las variables de y de x,
y respecto a XA en sí. Y la histéresis, que se calcula como la diferencia máxima de salida sobre el valor de fondo de escala por 100, también similar a un porcentaje. Estas son las fórmulas de linealidad. De este lado tenemos algunos porcentajes de linealidad respecto a lo que vemos aquí, donde YC va a corresponder a la curva de calibración, mientras que YL va a corresponder a la línea de ajuste que se toma respecto a la curva. Ahí existen varios tipos de linealización o de linealidad. Como por ejemplo tenemos la linealidad independiente, que se define por el método de mínimos cuadrados. La linealidad ajustada a cero, que es lo mismo, pero que tiene una condición única, y es que tiene que pasar por el origen. Y pues estos distintos tipos de linealidades tienen distintos tipos de aplicaciones dependiendo del tipo de proceso matemático que se quiera hacer o al análisis que se esté buscando. También existen otros tipos distintos como la linealidad terminal o la linealidad a través de extremos, a la que pertenecen estas fórmulas de acá, en las que se toman pues, precisamente los extremos, ya sean entre entradas y salidas o conjuntos de datos, para suponer este tipo de línea que en teoría define el comportamiento de la toma de datos. Entonces, lo que son las características dinámicas son en sí, definen el comportamiento del sistema cuando la magnitud media varía con el tiempo. Esto significa que pueden existir ciertas variables que alteran en sí lo que es el funcionamiento del sistema de medida, como por ejemplo el error dinámico, la velocidad de respuesta o el ancho de banda que define pues, lo que es el rango de frecuencias entre los cuales el instrumento es fiable y también este tipo de cambios o de propiedades seccionales propias del instrumento. En cuanto a las características de entrada, tenemos otras propiedades que se definen en distintas definiciones y que pueden llegar a provocar errores, como por ejemplo entre las más comunes o más específicamente mencionadas dentro del texto es la impedancia de entrada, que en sí es la impedancia que presenta pues, el instrumento ante la fuente de señal. Esta impedancia de entrada es importante tenerla en cuenta, ya que puede provocar error. Y para minimizar este tipo de error, se debe asegurar que la impedancia de entrada del instrumento sea preferiblemente mayor, lo más posible, a la impedancia que da la salida del circuito medido, que es esta Z0, mientras que la de entrada es la Z-in. Entonces, esta diferencia en la que la Z-in es mayor se va a buscar para garantizar mediciones más precisas y confiabilidad de los resultados. Entonces, los distintos tipos de errores que pueden llegar a existir en estas mediciones. Existen los errores humanos que tienen que ver pues, con la falta de cuidado al anotar o leer escalas por parte del practicante. De aplicación que tiene que ver con el uso del instrumento fuera de su diseño, como de su ancho de banda o de otros parámetros que se ignoran a la hora de hacer las mediciones. Los errores sistemáticos, que son en sí sesgos constantes por fallos al instrumento o cambios ambientales y se pueden corregir mediante la calibración. Que hace rato ya vimos las curvas de calibración de los datos. Y los errores aleatorios, que son en sí variaciones impredecibles y casi inevitables causadas por el ruido o por otros tipos de factores y defectos ya propios de la materia, pero que se pueden minimizar utilizando valores medios. Entonces, la estadística de datos experimentales, de aquí estamos tenemos el valor medio del que les hablaba, lo que es la desviación típica y lo que es la varianza. En sí, el valor medio es lo que se considera la mejor estimación de lo que puede llegar a ser el valor real. La desviación es cuál es la dispersión en sí de las medidas que se están tomando y en este caso la varianza va más relacionada al porcentaje de medidas pues, dentro de rangos de desviación típica. Y en muchos casos se utiliza la campana de Gauss o la distribución gaussiana, más o menos de esta forma, que ayuda a precisamente ¿qué? A visualizar, es una forma más visual de ver cómo son estas desviaciones o estas distribuciones de los datos. Entonces, en cuanto al cálculo de incertidumbre, tenemos un modelo matemático, una incertidumbre típica, comparado con lo que estamos viendo ahorita, una incertidumbre combinada por ley de propagación y una incertidumbre expandida. Entonces, en sí, la incertidumbre normalmente se considera como U dentro de las fórmulas y podemos llegar a tener pues, lo que es la incertidumbre típica o la tipo A estadística que se calcula pues, mediante procedimientos estadísticos en medidas repetidas y la tipo B que se calcula basada en información externa como incluyendo datos del fabricante y otros tipos de factores similares.
Y si hacemos un resultado de medida completo, en este caso, siempre debe expresarse con la fórmula y igual a y más o menos u, este debe ser más o menos, donde u es la incertidumbre expandida y que es el factor de cobertura que determina el nivel de confianza. Muchas gracias.